Hola, muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a Portal de Salud. Un jueves en este caso prenavideño, ya que están muy cerca las fiestas, y precisamente sobre las fiestas de Navidad pretendemos hacer el programa de esta noche. Para ello hemos traído un viejo conocido de nuestro programa, un hombre que ya estuvo con nosotros en ediciones anteriores y que inauguró la actual edición de Portal de Salud, una persona muy conocida por todos ustedes, porque además hizo aquí anteriormente programas de televisión. Nosotros que el doctor Antonio Redondo. Buenas noches, Tono. Gracias por volver otra vez aquí. Otra vez. El doctor Redondo, como probablemente sepan ustedes, es pediatra del Hospital Internacional Medimar y es un hombre que tiene una larga trayectoria en la divulgación médica. Y hemos abusado del doctor Redondo esta noche para que nos hable de la Navidad. Pero bueno, dirán ustedes, no desde un punto de vista folclórico, sino desde un punto de vista sanitario. Cuando llega la Navidad, llegan las vacaciones de los niños, tenemos a los niños en casa, tenemos mucho tiempo para disfrutar de ellos y para ocuparlos. Existen transgresiones dietéticas, excesos navideños que cometemos los adultos, que los niños también repercute de alguna manera en ellos. En fin, es una época, si quieres, Tono, un poquito anormal, un poco fuera de la programación habitual que están acostumbrados nuestros hijos, y merece la pena tomarla pues como eso, como una excepcionalidad dentro de las rutinas de los niños, Sí, ¿no? evidentemente es una situación excepcional, maravillosamente excepcional, diría la mayoría de las personas, pero sí que tenemos que ser un poquito prudentes para poder ejercer cierto control para que estos excesos pues, no tengan una repercusión importante ni en sus normas, ni en sus hábitos, ni por supuesto en su salud. Mira, lo primero que seguramente muchos de los padres están planteando cuando llegan estas fechas es, bueno, tenemos a los niños en casa. Eso significa que falta la labor de guardería del colegio, es decir, el niño está ocupado 8 o 10 horas o 12 horas al día en un colegio o en una guardería y de repente eso desaparece y el niño está en casa, con lo que eso supone para padres trabajadores, para familias en las que ambos cónyuges están ocupados, y entonces intervienen los abuelos, intervienen otros factores extrínsecos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones para ocupar a nuestros hijos en estas fiestas? Bueno, pues en general lo que hay que partir claramente es de la base de qué recursos tenemos y qué recursos propios podemos aportar. En muchas ocasiones hay muchas familias que utilizan estos días pues, para tomárselos libres ellos mismos, con lo cual ellos pueden encargarse de parte de este apoyo a sus propios hijos durante estos días. En ocasiones hay que recurrir a los abuelos, en bastantes ocasiones, insisto, pero probablemente este año parece que un poco menos, mucha gente se desplaza hacia otros lugares. En muchísimas ocasiones se organizan actividades hacia las familias más amplias, no tan nucleares de padre, madre, hijo, sino ya se amplía un poco hacia los abuelos, hacia otros familiares, y evidentemente lo que hay es que organizarse un poquito el tiempo. Sobre todo los escolares lo que hacen casi siempre es empezar su día más tarde, se despiertan más tarde, a veces al tener un poco más de tiempo a lo mejor incluso desayunan un poco mejor que durante el periodo escolar, lo cual es tremendamente importante. Tampoco sería prudente que las normas familiares se relajaran tanto que los niños se levantaran a las 12 o a la 1 del mediodía, tampoco es eso. También se suele comer más tiempo en familia, las sobremesas suelen ser un poco más amplias, pero no se puede improvisar demasiado, hay que tener las cosas un poquito organizadas, saber pues, que esta tarde vamos a ir aquí o allá, vamos a visitar a esta otra familia, en ocasiones, ¿por qué no? Pues visitemos alguna tienda de alguna cosa que a lo mejor provoque un futuro regalo, bien en Papá Noel, bien en Reyes, y bueno, hay que utilizar los medios que hay en nuestro entorno, en nuestra comarca, en nuestra ciudad, para desde acudir a una feria, salir, si el tiempo lo permite, al aire libre, ¿por qué no pasear? Y procurar pasar el mayor tiempo posible con nuestros hijos y que nuestros hijos lo pasen a su vez con sus abuelos y con las otras familias. Yo quería empezar, si te parece, un pequeño repaso por los temas más importantes de la Navidad, y me gustaría empezar con algo que los adultos sufrimos. Nosotros lo vemos en nuestras consultas, los excesos navideños, de comida, de bebida, en fin, de falta de ejercicio, etc. Obviamente los niños no hacen lo mismo, pero sí es cierto que todos estos excesos navideños repercuten de alguna manera en los pequeños, ¿no? Sí, inevitablemente. la Navidad, de una forma importante, mayoritariamente, está bueno, hecha alrededor de una mesa. Esa mesa está muy generosamente adornada con comida, también con bebida. Eso se repite con más frecuencia de la habitual,
con lo cual pues esos excesos se suelen pagar. Bueno, el típico empacho, el típico vómitos, dolor abdominal, dolor de barriga, incluso algún proceso diarreico. De ahí la importancia que haya unos ciertos límites, pero así todo, pues los padres que siguen controlando o que deben de seguir controlando un poquito el tema, pueden ser un poco flexibles. Cuanto más joven es el niño, menos flexibilidad hay que tener porque la repercusión puede ser mayor y así todo, pues esa flexibilidad que no provoque un malestar general de la criatura. Los chicos en general suelen abusar de comidas, más cantidad de comida, con mayor frecuencia de comida, incluso, porque no, a veces también hablando de bebidas se utilizan los refrescos con más frecuencia de la aconsejable o de la habitual, que a lo mejor a lo largo del resto del año está supeditada a los fines de semana y aquí casi el día a día es el fin de semana. Y bueno, si ya nos metemos a bebidas, pues podríamos nombrar el tema del comienzo en muchas ocasiones del alcohol, aprovechando estos encuentros familiares. Bueno, eso es una realidad que tenemos que asumir y que a veces los padres pues somos un poco, digamos que corresponsables en dar ciertas autorizaciones para que, Sí. para que consumen estas sustancias de las cuales ellos luego se van a arrepentir de haber dado el primer paso. Claro, porque es frecuente en Navidad, aprovechando estas fechas, en esos niños que están en la frontera entre la niñez y la adolescencia, hacer como una especie de rito de iniciación, decirle, bueno, pues el nene ya tiene edad para esto, y son los propios padres a veces los que le ofrecen una copa de champán, o incluso a veces le meten un cigarrillo en la boca y se lo encienden, como si eso fuera una muestra de madurez o del traspaso de la niñez a la adolescencia. Sí. Mi opinión es que eso es nocivo, yo no sé cuál es la tuya. Sí, pero... eso evidentemente es nocivo. Estamos hablando de que este rito de, digamos, como meter a su hijo en sociedad. Eso es. Hace no muchos años ocurría a los 17 y 18 años. Ya sabes, yo soy de Tenerife, entonces en mi tierra todavía, incluso por nuestras características peculiares, en Canarias todavía se suelen hacer a veces las presentaciones en sociedad. Digamos, las chicas, pues las primeras que se ponen de largo, que bailan incluso un vals con su propio padre, aunque luego se vayan a escuchar otro tipo de música o a una discoteca. Pero eso estamos hablando que se hacía a los 17, 18 años, cuando era la mayoría de edad. Esos hábitos hoy en día se han bajado en las edades de una forma que le estamos dando unas ciertas situaciones de riesgo a chicos o chicas que no están suficientemente maduros para asumirlas con responsabilidad. Evidentemente yo creo que había que estos ritos de iniciación había que dejarlos a un poco más tarde, pero sobre todo probablemente los que necesiten asesoramiento son los padres en qué cosas sí pueden hacer, qué cosas no pueden hacer y dónde está la barrera. Todos estos días, cuando el nene, mamá me duele mucho la tripa, tengo vómitos, diarrea y demás, ¿qué podemos hacer con el niño? Habitualmente, y estamos pasando una época donde, aparte de esas transgresiones alimentarias, estamos conviviendo con unos procesos víricos en que hay muchos dolores abdominales, hay muchos cuadros incluso con algo de fiebre, casi siempre de origen vírico, con lo cual no podemos utilizar tratamientos antibióticos porque no está indicado, pues tendríamos que, si el niño tiene vómitos, no intentar hidratarle más todavía porque eso es la pescadilla que se muerde la cola. Como vomita, le doy para que no se deshidrate, como le doy mucho, me sigue vomitando. A veces es conveniente utilizar alguna solución de rehidratación oral específica para problemas digestivos, no para deportistas, importante este aspecto, y irle hidratando, dejar un pequeño reposo digestivo de un par de horas y luego empezar a hidratarlo poco a poco durante una serie de horas. Aunque el niño tenga sed, no debería saciarse la sed del todo porque si no probablemente vuelva a vomitar. Si está descansando, lo dejamos descansar y después de que el chico ya haya tolerado líquidos durante unas horas, si el problema era los vómitos ya están solucionados, poquito a poquito irle pasando a una dieta normal, evitando casi para el final las grasas. Ahí incluyo los frutos secos, las aceitunas, los chocolates, los pasteles, los turrones, todo eso lo pospondría un poquito más adelante y si el chico a su vez este proceso digestivo lo lleva con una diarrea, pues hacer una dieta blanda, más bien astringente, procurando alimentos que le destriñan un poquito, que eviten que esa diarrea se desproporcione y se convierta más larga en el tiempo, quitando por supuesto las verduras de hoja verde y si persiste pues utilizar arroces, manzanas, plátanos, por supuesto pescados, carnes también se pueden utilizar, pero de una forma progresiva, poca cantidad con frecuencia y en función de la consistencia de las deposiciones ir aumentando
y si no, tener un poquito de paciencia porque los procesos víricos son autolimitados y de una forma o de otra se van a acabar solucionando y solamente tenemos que tener paciencia. Muy bien. Bueno, vivimos en una sociedad en la que las familias cada vez son más nucleares, son más reducidas, además hay cada vez más incidencia de familias monoparentales, pero en estas fechas las familias se reúnen y hay una figura que ha ido adquiriendo protagonismo a lo largo de los tiempos porque los cónyuges trabajan ambos y alguien tiene que cuidar de la prole, ¿no? Y son los abuelos. Los abuelos, además, yo creo que es una buena época esta de Navidad para reivindicar esa figura y para aportarles algo de lo que durante el resto del año, devolverles algo de lo que nos están aportando el resto del año, ¿no? Sí, La importancia de los abuelos. Yo creo que los abuelos son muy importantes. Hace muchos años la figura de la abuela era muy próxima porque era cotidiana, entonces no se le veía con la necesidad que se le ve, porque muchas veces las familias tienen que buscar el apoyo de los abuelos, de la abuela, incluso para traer los niños al médico, porque ellos están trabajando y no les dejan salir del trabajo a lo mejor con la frecuencia que su hijo necesita ser visitado por un especialista. Los abuelos, ellos mismos lo dicen, los padres están hechos para educar, los abuelos estamos hechos para mal educar. Entonces, sabiendo esos límites y, por supuesto, sabiendo que la dirección de la empresa familia la tienen que llevar el padre y la madre, bueno, ampliar ese círculo justo con esas personas que lo van a malcriar temporalmente, pero le van a llenar el ser entero de la criatura de todas sus raíces, a los críos una de las cosas que les gusta muchísimo es que los abuelos le cuenten historietas, que cuenten, pero eso va a formar parte de la historia personal de cada niño. Y si no le damos esa oportunidad, se nos va a perder. O sea, no lo podemos utilizar solamente como cuidadores de nuestros hijos, sino tenemos que dejar que esa figura del abuelo, en esa familia más amplia, sea adecuadamente recompensada, aunque a veces nos enfademos con ellos porque son demasiado tolerantes, demasiado permisivos, donde yo le pongo unos límites, ellos se los saltan. Bueno, ellos están ahí para eso. Pero esto la Navidad es una época de regalos, indudablemente. Hemos transformado quizá del espíritu navideño primitivo, hemos pasado a un espíritu, si quieres, más comercial o más consumista. Y es una época, como digo, de regalos, y los niños son precisamente los destinatarios favoritos de estos regalos navideños. Tenemos la impresión todos de que nuestros hijos sufren una auténtica inflación de regalos, ¿no? Y me gustaría que nos dieras tu opinión y que nos dieras pautas más o menos claras de cómo hacerlo. Es decir, qué podemos regalar a nuestros hijos, cuándo regalarlo, utilizar, que venga Papá Noel, que vengan los Reyes Magos, cómo hacerlo. A ver, Juan Carlos, yo creo que lo más importante es que la familia de forma habitual, no solamente en esta época que hay regalos, que hay más regalos de los habituales, que tengan las cosas claras para que esto lo pueda organizar durante todo el año, durante toda la vida de sus hijos o de sus nietos o de sus sobrinos o de sus vecinos. Evidentemente nos tenemos que preguntar si ellos el tener tantos juguetes los valoran todos o tienen tantos y van aparcando. También habría que plantearse si los padres, antes de que los críos hagan así con el dedo, ya los padres están sirviéndolo de todo sin ningún tipo de esfuerzo e incluso ni de contraprestación, aunque sea por algo conseguido. Probablemente hoy parte de nuestro sentido de culpabilidad, entre comillas, de los padres, de no dedicarle tiempo, lo queremos compensar de una forma material. Probablemente sea así. Yo creo que lo que habría es que intentar no regalar por regalar, sino intentar regalar teniendo claro que el juego y el juguete tienen un objetivo. El principal objetivo del juego, y evidentemente el juego es tremendamente importante, tiene que formar parte de todas las personas, especialmente de los niños, en el día a día, siempre. Nunca debería faltar. Pero para el juego no hace falta un juguete siempre. Hay muchas veces que los chicos pueden jugar, pero para eso no tienen que tener algún objeto. Entonces lo primero es conocer a la persona a la que va dedicado ese juguete, ese regalo, ya que vamos a hablar de juguete y no de juego, y conocer las características personales. Si es un chico o una chica que tiene determinadas aptitudes, pues ¿por qué no potenciarle para desarrollárselas? Si es un chico que le gusta la actividad deportiva, pues podría ser algo relacionado con eso. Si es un chico que tiene una forma de ser, pues que es un artista o que le gusta diseñar, o que, bueno, pues potenciarle todo eso, y no regalar por regalar. De la misma forma que probablemente cuando vayamos los adultos a comprar algo para el amigo invisible,
pensemos en quién nos ha tocado y en función de las características de esa persona vayamos seleccionando para nuestros hijos mucho más. Y probablemente fuera mucho más interesante para ellos y para los padres el limitar la cantidad de regalos para que no se dispersen demasiado. Hay que tener en cuenta que durante todo el año tienen muchos regalos y en este momento se concentran más y van a tener tanto que no lo van a saber valorar. No, claro. La imagen frecuente de estos días de Navidad es ver al niño lamentablemente pegado al televisor, consumiendo horas de televisión, sustituyendo la escuela por dibujos animados o por programas infantiles, porque los padres no tienen tiempo para jugar con ellos. Tú dices muy gráficamente que sería muy bueno regalar a los niños el tiempo de los padres envuelto en un lacito, Claro. ¿verdad? Es que yo creo que eso sería menor. Por eso cuando hablaba de juego, no hablaba de objetos, hablaba de tiempo sobre todo. Eso que tú dices, que envolvemos ese tiempo en una caja preciosa, pero antes fuera de lo más importante. Nos tenemos que poner a jugar con nuestro hijo. Un juguete es un medio para comunicarnos y el objetivo final de ese juguete es casi siempre, sobre todo, para pasarlo bien, para entretenernos con él. Pero también tiene que tener un objetivo didáctico. Entonces, en muchas ocasiones, si el chico es un chico introvertido, a lo mejor tenemos que regalarle algo para compartir, pero no puede compartirlo con un mando a distancia y con un televisor solo. A lo mejor sí puede compartir un rato eso, luego otro rato otra cosa. Entonces, tenemos que estar ahí. Y a lo mejor, lo que siempre hablamos, el tiempo en calidad, lo podamos valorar que el tiempo en cantidad. Pero si nos programáramos, nos organizáramos para que esos tiempos donde delegamos en los videojuegos o en la televisión y tuvieran otra cosa que hacer, probablemente harían otra cosa. Ellos, los chicos, tienen claro que su familia es lo más importante para ellos. Y nosotros tenemos que tener claro que su familia es el factor común de toda su vida. Donde siempre va a estar de pequeño hasta que vaya a volar solo, va a estar en su familia. Entonces, todo lo que esa familia le vaya aportando de forma progresiva va a ir consolidando la personalidad de ese chico para que luego pueda volar solo, pero con responsabilidad. Entonces, lo que no podemos es delegar todo. Nos tenemos que implicar mucho más, pero no hace falta a veces mucho más. Pero sí tener claro que si tenemos unos hijos son para tener unos hijos y compartirlo con ellos y que ellos nos conozcan. Vamos a intentar juntarnos en una mesa, pasarlo bien y comunicarnos, no hacer ninguna charla magistral de nada, sino estar allí, que ellos nos conozcan cuando estamos alegres, tristes. Pero eso no puede ser solamente en Navidad y alrededor de un plato de turrón. Tiene que ser todo el año. Lo único que ahora cambian son las viandas y los límites. A lo mejor somos un poquito más flexibles, más tolerantes. Bueno, las tradiciones están ahí, que si reciben el aguinaldo, que si cantamos el villancico. Bueno, hay gente que le gusta, por supuesto, eso, y hay que seguirlo haciendo. Hay que intentar que toda esa herencia cultural que los padres tenemos, porque lo hemos heredado simplemente por convivencia de nuestros propios padres y así por generaciones, pues que también las tengan nuestros hijos. Y luego ellos ya podrán decidir lo que quieran. Las estadísticas nos dicen, Tono, que los regalos más demandados en las próximas Navidades han sido tradicionalmente y seguramente lo serán en estos días que vienen, son los juguetes electrónicos. Los videoconsolas, los ordenadores, los teléfonos, en fin, todo este tipo de cosas. Quizá eso le quita al niño espontaneidad a la hora de jugar, imaginación, sustituye un poco, le produce sedentarismo porque son juegos de poca actividad física. ¿No deberíamos de volver o intentar volver a aquellos, la pelota, al arito, a estas cosas que el niño tiene que hacer ejercicio? Sí, pero no podemos ir contracorriente, ¿vale? Entonces ahí tenemos un gran papel de la publicidad que nos llega por los distintos medios de comunicación que nos informan sobre aquello que es mejor, sobre aquello que se vende, sobre aquello que quieren vender. Pero a veces no coincide con lo que sea mejor para los críos. Pero no podemos ir contracorriente, quiero decir, podemos simultanear algo de esto con algo de lo otro, pero no podemos hacer monopolizar en lo que él quiere más, y lo quiere más simplemente porque lo tienen sus iguales, sus compañeros de clase, y porque lo anuncian por la televisión, por ejemplo, y no debe de ser. Digamos que ahí los padres también podemos manipular, entre comillas, un poco el gusto de nuestros hijos, convenciéndole de una cosa y de otra, y sobre todo intentar no poner demasiadas cosas a su alcance para que lo valoren bastante. Y no tienes por qué regalarle una maquinita de videojuegos
con 80 videojuegos, a lo mejor le regalas uno y en los próximos fiestas le regalas otro y además le aprendes a jugar con él y que él te enseñe y le dices que eso va a jugar una serie de horas al día. Importantísimo a todos los que se les ocurra regalar un ordenador o un televisor, que eso esté en la zona común de la casa, que nunca lo metan en la habitación, porque bastante va ya a tener el crío de ganas de intimidad, sobre todo cuando llegan la edad de la pubertad o de la adolescencia, para que nosotros le facilitemos más las cosas. Vamos a poner en la zona común que sea algo para la familia y que podamos compartir, porque si no él se va a aislar mucho más y luego los puntos de comunicación cada vez van a ir a menos y además eso también está estudiado. En los adolescentes, además, en estas épocas de vacaciones, se percibe que efectivamente se dedican muchas más horas a los chats, sobre todo al chateo, que es una especie de mal endémico entre nuestros adolescentes, y eso a juegos, digamos, un poco solitarios en ese sentido, a los videojuegos. ¿Qué podemos hacer? ¿Sería conveniente reglamentar de una forma u otra las horas diarias en que los niños utilizan estas cosas? A ver, cuando hablamos de adolescentes tenemos que sacar una palabra, igual que con los niños pequeños. Hay una palabra de solo 2 letras que tiene que estar como prioridad en la relación de la familia, en absoluto, nunca la bofetada pedagógica, pero sí la palabra no. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. O sea, que no todo lo que el hijo nos pida tiene que ser que sí, porque es nuestro hijo y porque como lo queremos mucho le tenemos que poner límites. Eso en los pequeños. Cuando ya estamos en la pubertad, la adolescencia, los niños de 13, 14 años, lo que la palabra princeps para que la relación familiar funcione en todos los aspectos es la negociación. Y si durante un periodo de las horas de clase, durante los días de clase, se negocia que no puedes entrar en el ordenador o el Messenger nada, o puedes entrar 10 minutos al día o 20 minutos al día, y el fin de semana puede ser un poco más flexible, a lo mejor antes de que lleguen, o sea, ahora, en este momento, antes de que se dé el momento en que tienen demasiado tiempo libre, pues a lo mejor lo que hay que negociar aquello que consideras oportuno. ¿Qué consideramos oportuno? Bueno, pues podríamos romper el día en varias etapas y decirle, pues mira, 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, y el resto, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que tener algo que hacer para que ellos no se aburran y quieran engancharse. Pero para eso, otra vez a los padres nos toca organizar un poco tanto nuestra vida alrededor de ellos como la nuestra personal, como la de ellos también. Que ya si hablamos adolescentes, estamos hablando de la importancia que le dan ellos a sus amigos, a sus iguales, del tiempo que quieren compartir con ellos, y si tienen muchas cosas que compartir, el grupo de amigos es tremendamente importante en esa edad, que lo controlemos, lo conozcamos bastante bien, a lo mejor tienen menos interés por estar en el chat. Bueno, pues ofrezcámosle toda esa serie de posibilidades y vayamos simultaneándolas. Después de la Navidad llegará el fin de año, la noche feliz, la noche vieja, algo que produce muchos quebraderos de cabeza a los padres también, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que esa noche sea una noche feliz y que no se transforme en una especie de infierno para los padres? Bueno, esto ya estamos hablando lógicamente de chicos que van a poder salir, claro. Cada vez se sale a edades más jóvenes, estamos hablando, vamos a poner una media de 14 años para arriba, antes era de 17 para arriba, eso ha bajado, eso lleva implícito que hay que saber a dónde van, con quién van, qué van a comer, qué van a beber, hay alcohol, el alcohol es o no con riesgo de que sea de garrafón, si se consume alcohol, por supuesto hay que saber que tiene que ser con el estómago lleno, no puede ser con el estómago vacío. Entonces habitualmente lo que podemos hacer es conocer a nuestros hijos, tener una buena comunicación, y una buena comunicación no siempre es hablar, a veces el silencio también forma parte de esa comunicación. Y la confidencialidad ya se va eligiendo el motivo, pero no podemos cogerlos ahora y decirle qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Bueno, dentro de una conversación normal probablemente vaya saliendo, porque no sé si a los 17 años, pues unos que querían que nos fuéramos a una casa rural, o nos vamos a la casa de uno, o nos vamos al barrio, bueno. Entonces, según todas esas cosas, tenemos que ir dando nosotros los siguientes pasos. Pero precisamente en estas fechas y en esas edades que estamos mencionando, surgen unos riesgos mayores por la propia dinámica de las relaciones sociales de estos muchachos, ¿no? De los adolescentes. Y esos riesgos incluyen consumos de alcohol, que está representando realmente una auténtica plaga dentro de nuestra juventud, de drogas, que se ha reducido enormemente la edad de inicio, en fin, y
la edad de iniciación al sexo está muy reducida con respecto a antiguas generaciones. Bueno, ¿qué podemos los padres hacer? Evidentemente tú has dicho la palabra negociación, pero hay cosas que son objetivamente buenas u objetivamente malas. Yo no puedo negociar con mi hijo que beba alcohol o que fume o que tome drogas, evidentemente. Tengo que establecer alguna política preventiva para que no acceda a ese mundo. Es difícil, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Es difícil, pero no es imposible. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que las familias, los padres, lo que vamos a hacer con los niños es irlos educando constantemente con nuestro ejemplo, lógicamente nuestro ejemplo va a servir más que lo que yo pueda decir en una charla magistral con mi hija, ¿no? Evidentemente, si yo digo no bebas y yo soy un bebedor compulsivo, o no fumes si te lo digo fumando, no fumes que es muy malo y yo no me puedo quedar del hábito, o bueno, ya un porrito de vez en cuando no pasa nada y tú lo dices como lo más normal, pues ellos lo van a ir cogiendo como esa forma. Entonces, lo más importante es que en el plan de educación de siempre de nuestros hijos tengamos una coherencia entre nuestro comportamiento y entre nuestro, bueno, lo que vamos a decirle o lo que va a ver él o ella en casa. En estos momentos en que ya, digamos que lo que hay que dar una receta magistral, es muy difícil dar una receta magistral para cada uno, porque cada adolescente tiene una familia distinta y ha llevado una historia personal de su propia familia totalmente distinta. Sí que podemos, en aquellos que sí que se han ido preocupando, pues, bueno, apostillar el riesgo. Si alguien bebe o fuma drogas, pues no subas con él en coche, no subas en moto, por si las moscas, pues si hay que coger un taxi, aquí hay lo que hay, o utilizas el transporte público, o quédate a dormir en donde vayas cerca con una amiga, o la familia que tienes próximo, y eso hay que recordárselo. Pero sobre todo lo que hay es que haber ido generando en nuestros hijos a medida que hemos ido dando información, que ellos esa información la hayan metabolizado para convertirla en un comportamiento responsable en el momento en que ellos le toque decidir. Y le va a tocar decidir cuando le den su primer cigarro, cuando le den su primera copa de alcohol, cuando le den un cigarro de hashish, o cuando le ofrezcan una posibilidad de sexualidad, o incluso cuando le ofrezcan para ahorrarse X euros a que alguien le lleve moto. Estamos hablando de un nivel de riesgo muy alto para que esto último a lo mejor incluso no llegue a casa, como no hace mucho ha pasado en nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces, pero si esa responsabilidad no la vamos facilitando para que ellos luego en el momento de la decisión seria sean responsables y la hagan con argumentos, incluso con argumentos que le eviten la presión de grupo. Que eres un estrecho, que eres una estrecha, total, si todos lo hacemos. Bueno, él o ella tiene que tener argumentos para rebatir todas esas situaciones de riesgo a lo que se va a encontrar. Es mucho mejor que nuestro hijo se caiga en nuestro entorno que se caiga donde no hay nada más que un precipicio al lado, ¿no? Evidentemente todo eso es el día a día. Y en estas situaciones a ese chico y esa chica que han ido llevando esa formación habitual por parte de su propia familia, simplemente apostillarle esa serie de cosas. Cuidado con los excesos de consumo, cuidado que te pueden meter algo en la bebida, cuidado que si te pasas en la bebida puede tener unos riesgos. El adolescente que practica sexualidad descontrolada, por supuesto sin prevención de enfermedad de transmisión sexual ni de embarazos no deseados, el tema del accidente, el tema de fastidiarte la noche tú y a tus propios amigos porque te pongas fatal, porque te pases del alcohol. Estamos hablando de que en esta época del año el incremento de comas etílicos en adolescentes se incrementa, por lo cual es importante que los padres se impliquen seriamente, pero sobre todo con lo cotidiano, y en estos momentos es el apostillar. O sea, interpreto que, por lo que dices, que hay dos recetas que pueden ser adecuadas. Uno, la información preventiva. Y la comunicación. Y la ejemplaridad, ¿no? Es decir, Sí, que el padre, eso es fundamental. Que los padres, efectivamente, transmitamos esa información dando ejemplo, de alguna manera, aunque no transmitamos imagen de perfección, porque no lo somos. No. Pero que sepamos transmitir esa... A los hijos les gusta mucho que los padres no seamos perfectos, porque si el padre se cae al suelo y se levanta, ve una imagen más real que utópica de su padre. Yo creo que sí que es importante
que ese ejemplo sea cotidiano, pero que luego tenga ese apoyo diario, que simplemente es una comunicación no verbal, simplemente la proximidad, la mirada. Recordar, y yo sé que me hago pesado en ocasiones, pero recordar que si tenemos 2 orejas y 2 ojos son para mirar bien nuestro entorno, nuestro entorno personal y el de nuestros hijos, 2 orejas para que ver todo lo que ocurre, y a veces tenemos que hablar un poco menos y dejar que ellos hablen, y así podremos irnos conociendo mejor. Insisto, y que el silencio forma parte de una relación. Ajá. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Entonces estamos aquí charlando y podíamos seguir mucho rato, pero lamentablemente ya sabes que el tiempo en televisión vuela. Yo creo que ha sido muy interesante, me ha parecido un programa la mar de ilustrativo. Creo que nuestros oyentes, especialmente los que sean padres, habrán obtenido, sobre todo lo que pretendemos, pautas claras e información útil para precisamente estos días que se avecinan de fiestas, de disfrutar de los hijos, de los problemas de los adolescentes, para poderlos manejar de una forma mucho más adecuada. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Quiero felicitarte las Navidades, que tengas unos días fantásticos, y a todos ustedes agradecerles desde luego que han estado con nosotros, felicitarles las Navidades, estas fiestas tan entrañables que se aproximan, darles las gracias porque hayan estado al otro lado de la pantalla durante tantos programas que les hemos ido ofreciendo, y emplazarles para el año que viene, y en el que esperamos seguir contando con su confianza y con su amistad. Felices fiestas a todos y hasta muy pronto.